Hoy en Matemática para Todos vamos a aprender sobre la función lineal y la relación que tiene con la ecuación, el gráfico y la tabla de valores que podemos formar. Decíamos que la función lineal, ¿verdad?, es la relación entre una variable dependiente que le llamamos y una independiente que es x. También decíamos que la función lineal era la forma y igual a por x más b. Porque en este caso pues una m, porque formalmente o en la mayoría de los textos la pendiente o la razón de cambio que nosotros llamamos a realmente se representa con una m, pero es indiferente con qué letra se haga. Pero se los escribo así porque en algunos textos o aún en internet pueden encontrar que la pendiente se representa con una m. Y la pendiente decíamos que es la razón de cambio o también la inclinación de una recta. El valor de b representa el punto donde corta o donde pasa la recta en el eje y. Entonces es igual que yo lo escriba como ax más b o también m por x más b. Entonces no hay diferencia, simplemente va a depender de los textos, ¿verdad? Pero es la misma cosa. Recordemos que m o a, que es la razón de cambio, o la pendiente, es el valor o el coeficiente que acompaña a la x. Eso no se nos tiene que olvidar. Vamos a ver cómo se relaciona una función lineal con su ecuación, la gráfica y las tablas de valores que hemos aprendido a obtener. Esta es la tabla de valores de esta ecuación, de esta función, y esta es su gráfica. Vale. Quiero que recordemos de dónde salen los valores. Recordemos que en x yo puedo tomar cualquier valor que yo quiera. Aquí he tomado 0, 1, 2 y 3. ¿De dónde salen los valores de y? Al meter o introducir estos valores acá en vez de x, si yo pongo 3 por 0, esto es 0 menos 1, menos 1. De ahí aparece este valor. Entonces si pongo el 1 ahora es 3 por 1, 3. 3 menos 1, 2. De ahí sale el 2. Veamos si yo pongo 2. 3 por 2 es 6 y 6 menos 1, 5. Y si yo pongo 3, es 3 por 3 es 9 menos 1, 8. Entonces yo meto estos valores en la función en lugar de la x y esto que me devuelve es el valor de la y. Ahora quiero que veamos cómo se relaciona esta ecuación con las tablas y con la gráfica de la función. Vale. Recordemos que el valor que está acá, el que acompaña a la x, es la pendiente. Y decíamos, si observamos la gráfica, estamos aquí en x igual a 0. Acuérdense que si estoy aquí en medio, la x vale 0. Entonces, pero yo he aumentado un valor a x, me moví hasta 1 en x. Entonces, como me moví un valor, una unidad en x, ¿cuántos valores subí en y? Estaba en menos 1. Subí 1, 2, 3. Entonces, ese valor que subí es el valor de a que nosotros decíamos que es la misma pendiente. ¿Ve? Si se fijan, coincide con el valor que está acá, con el número de valores o el número de unidades que subió en y. Aumentó en y, aumentó 3 unidades, 3 puntos. Ahora, ese es el valor que en la ecuación se representa o es el valor que acompaña a la x en la ecuación. ¿Se fijan? Coincide. Ahora, ¿cómo relaciono este 3? Viendo la tabla. ¿Se recuerdan que nosotros obteníamos la razón o la variación de x con y, verdad? Entonces, si nosotros sacamos la variación en x, 3 menos 2, esto es 1. Y 8 menos 5, esto es 3. Y luego recordemos que a, que es la razón de cambio, solo es dividir esta entre este y 3 entre 1 es 3. Entonces, si se fijan, tanto los valores de la gráfica como los valores de la gráfica como los de la tabla me dan el valor que aparece acá en la ecuación de la función lineal. Es decir, que puedo usar la tabla o la gráfica para identificar esos valores. Entonces, decíamos que este 3 salía de esta variación, ¿verdad? De la razón de cambio, como nosotros ya habíamos aprendido a obtenerlo. Ahora,
ya vimos de dónde sale o de dónde podemos determinar el valor de 3. Pero ¿cómo determinamos el valor de menos 1 usando la tabla y usando la gráfica? Pues para eso quiero que seamos muy observadores. Si miramos la gráfica, decíamos que el valor de B, que es el valor que está sin letra, es el corte o la intersección que tiene la recta con el eje Y. Recordemos que este de acá es el eje de las Y. Entonces, ¿dónde está cortando la gráfica al eje Y? Aquí. ¿Y cuánto vale la Y acá? Miren, vale menos 1, justo el valor que está aquí, ¿ve? Entonces también con la gráfica podemos ver el corte. Ahora, ¿dónde veo ese valor en la tabla? Si se fijan, si yo pongo que x vale 0 acá, ¿qué valor nos da? En efecto nos da menos 1. Entonces, si se fijan, o podríamos generalizar que siempre que la x vale 1, eso me va a devolver el valor del intercepto. Entonces, recordemos, en vez de x yo pongo 0 acá, 3 multiplicado por 0 es 0 y menos 1 me da este valor. Entonces ya vimos también que el valor del intercepto lo puedo obtener tanto de la tabla como de la gráfica. Entonces este valor lo puedo tener en la ecuación y también viene de la gráfica, que es el puntito o el valor donde la recta se corta o corta al eje Y. Veamos en general, si usamos la tabla o vemos la tabla, el B que nosotros llamábamos intercepto es el valor de la Y cuando la X vale 0. Eso no se nos tiene que olvidar, esto es siempre así. Si la X vale 0 nos va a devolver el intercepto. Y en la gráfica tiene esta forma, ¿ve? Es un punto de la forma 0, B. Si regresamos a lo anterior, fíjense el punto que está acá es 0, menos 1. ¿Y quién es menos 1? Es el B que está acá. Entonces en la gráfica es un punto de la forma 0, B. En este caso, B es menos 1. Entonces, también podemos ver que para M, que era la pendiente o la razón de cambio, en la tabla lo encontramos haciendo viendo las variaciones de X con las variaciones de Y, ¿verdad? Si yo aumento la X 1, eso me va a dar el aumento en Y. Y eso es lo que llamamos nosotros pendiente. En la gráfica, pues es la pendiente o la inclinación, ¿verdad? Y ya vimos cómo se determina. Veamos un ejemplo. Determinemos los valores de la pendiente, el intercepto y la relación entre la tabla, la ecuación y el gráfico de esta función. Si yo observo, ya me están dando la función lineal. De aquí a simple vista yo ya puedo sacar quién es el intercepto, quién es la pendiente. Recordemos que la pendiente siempre es el valor que acompaña a la X. Entonces, si nosotros vemos eso, menos 3 es el que está acompañando la X, por lo tanto, esa es la pendiente. La pendiente es menos 3. Ahora, ¿quién era B o la intersección o el intercepto? Es el número que está sin letra, ¿verdad? Es la constante. Entonces ese valor en nuestro caso es menos 5. Entonces menos 5 en este caso es lo que llamamos B y que también es conocido como el intercepto. Entonces solo viendo la ecuación podemos identificar quién es la pendiente y quién es el intercepto. Ahora veamos usando la tabla. Vale, tenemos, esta es la ecuación que nos dieron de la función lineal. Entonces para hacer la tabla recuerden qué es lo que sucede. Agarro la ecuación y cambio los valores de la X. Yo elegí estos valores de X porque así quise. Ustedes pueden elegir cualquier otro valor. Es recomendable que siempre elijan el 0 porque, como les decía, el 0 siempre les va a dar el valor del intercepto. Ya nos vamos a fijar que eso aparece acá. Entonces, si tomo menos 1, agarro la ecuación y lo único que voy a cambiar es el valor de la X. El menos 3 y el menos 5 pues no van a cambiar en toda la ecuación. Vean, menos 3
por menos 1, porque es el valor que está acá de la x, menos 5. Menos por menos da más. 3 por 1, 3 positivo. 3 menos 5, menos 2. Ahora vamos con 0. Menos 3 por 0 es 0. 0 menos 5 es menos 5. Ya vamos a ver por qué este está de otro color, ¿verdad? Ahora pruebo con el valor de 1. Menos 3 por 1, menos por más es menos. Menos 3 menos 5, menos 8. Ahora hago lo mismo pero con 2. Menos 3 por 2 es menos 6 y menos 6 menos 5, como son signos iguales, se suman y la respuesta siempre queda con el mismo signo, menos 11. Y ahora probamos con 3. Menos 3 por 3 es menos 9 y menos 9 menos 5 es menos 14. Ahora, este valor que nos dio acá, ese valor es el intercepto, ya lo encontramos, porque decíamos que el intercepto siempre es el valor de la y cuando la x vale 0. Entonces siempre tomen ese punto para poder saber quién es el intercepto. Si usted toma x igual 0, eso le tiene que devolver el intercepto. Y aquí está, ¿ve? Ese es el mismo que tenía la fórmula, ¿verdad? Ahora, para la pendiente, nosotros usamos la razón de cambio, ¿verdad? Y la razón de cambio es la variación de los valores de x con los valores de y. Voy a tomar estos dos valores de x y voy a tomar estos dos valores de y. Entonces recordemos que para la variación en x se resta 3. Se resta 3. En este caso el mayor con el menor. Pero no importa. Entonces 3 menos 2 es 1. Ya tenemos la variación de x. Me falta la variación de y. Entonces aquí sería menos 14, que es el valor de y, menos, este menos de fórmula, porque acuérdense que es una resta, la variación es una resta, y este menos de acá es el menos que trae el 11. Entonces menos por menos da más. Aquí está este más, ¿ve? Menos 14 más 11 es una resta. Entonces queda menos 3. Para encontrar la razón de cambio hay que dividir. Recordemos que la razón de cambio es la misma pendiente. Dividimos lo que nos dio en y con lo que nos dio en x. Entonces al hacer esa división, menos 3 entre 1, eso da menos 3. Y este es el valor de la pendiente. Si se fijan, aún usando la tabla se pueden llegar a estos mismos valores que están en la ecuación. Ahora veamos viendo la gráfica. Para graficar, recordemos que necesitamos los puntos que obtuvimos en la tabla. Si agarrábamos el valor de x igual menos 1, eso nos daba menos 2. Si poníamos 0, daba menos 5. Si poníamos 1, daba menos 8. Y así sucesivamente. Estos son los valores que encontramos en la tabla anterior. Si los ponemos en el plano cartesiano y luego los unimos, nos da esta recta. Ahora observemos a la recta. ¿En qué punto está cortando al eje Y? Recordemos, este es el eje Y. Entonces vamos y vemos en qué punto está tocando al eje Y. Y si nos fijamos, aquí está menos 4 y aquí está menos 6. Entonces aquí está tocando ¿a dónde? En menos 5, ¿ve? Entonces ese menos 5 donde está cortando es el B que nosotros necesitábamos, ¿verdad? Entonces también con la gráfica yo puedo identificar quién es el intercepto. ¿Cómo encuentro la pendiente? ¿Se recuerdan que la pendiente, aquí está el 1, vamos a poner el 1 aquí, se hace, si yo aumento un valor de en x, si yo aumento el valor de x, veo dónde toca ese valor en x a la pendiente, a la recta, perdón. Entonces, si yo aumenté el valor de x una unidad, lo he aumentado una unidad aquí, ¿sí? Porque aquí valía 0. Acuérdense que en el eje Y la x vale 0. Si me voy para acá, llegué hasta el 1 que está aquí, ¿ve? El 1 que está aquí, ¿ve? Ahora, para encontrar cuánto o cuál es la pendiente, de donde me quedé, llego y toco la recta. Entonces, donde toca la recta es aquí. Entonces ahí me quedé. Veamos cuántos espacios bajé. Menos 6, menos 7 que está aquí en medio y
menos 8. ¿Cuántos espacios bajé? 3. Pero como bajé, significa que ese número no es positivo, sino que es negativo. ¿Se recuerdan que en las clases anteriores decíamos que si al aumentar la X la Y disminuye, significaba que la pendiente era negativa? Y en efecto, la pendiente o la razón de cambio es menos 3. Y si se fijan, son justo los valores que habían en la ecuación. Menos 5 y menos 3. Entonces, podemos decir que podemos identificar la pendiente y el intercepto, ya sea en la ecuación, con la tabla o también en la gráfica.